Asignatura Evaluación del Aprendizaje, de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIP de Panamá. Docente tutor, Magíster Richard Norman Gómez. Unidad número 3. Diseño de instrumentos de evaluación. Maestrantes, Ela Hernández Vidal, Diana Rodríguez Guerra y Jefferson Alvarado Arteaga. Esta actividad tiene como objetivo específico elaborar distintos instrumentos de evaluación del aprendizaje, tanto presenciales como en entornos virtuales, adaptándolo a las necesidades de la práctica docente. Como bien sabemos, los instrumentos de evaluación son aquellos que le permiten al docente llevar un registro y obtener información necesaria para verificar los logros o dificultades de los estudiantes. Esto también nos sirve para recoger la información que se requiere en función de las características del aprendizaje que se pretende evaluar y de las condiciones en que habrán de aplicarse. Nuestra estrategia lleva por nombre Recolecto, Clasifico e Interpreto. Lo que queremos con ella es el fortalecimiento de la evaluación por medio del pensamiento aleatorio y sistemas de datos en el área de matemática del grado tercero del nivel de básica primaria, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación y herramientas lúdico-pedagógicas. Teniendo en cuenta este instrumento de la evaluación del aprendizaje que estamos aplicando a grado tercero de básica primaria, necesitamos hablar un poco del momento de la planificación en el cual proyectamos la estrategia a implementar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así las cosas, la estrategia que deseamos implementar tiene como título Recolecto, Clasifico e Interpreto. Y con el objeto de poder aplicar esta estrategia de una manera significativa, hacemos uso de unas herramientas necesarias o recursos para la implementación de la misma. Teniendo en cuenta que nos están pidiendo un enfoque de la tecnología de la información en las comunicaciones y también un enfoque presencial, requerimos los siguientes materiales: computadores portátiles, televisores, parlantes, tablets, pero de la misma manera también necesitamos libros físicos, fichas ilustradas y material imprimible para los estudiantes. Igualmente, queremos ahondar un poco en la descripción de la estrategia a implementar, ya que básicamente lo que buscamos es que esta estrategia ayude a que el equipo de educandos desarrolle las competencias para poder clasificar y ordenar datos, y que de la misma manera puedan representar un conjunto de datos a partir de diagramas, como también puedan desarrollar la capacidad de leer e interpretar información contenida en tablas de frecuencias, como gráficos, barras y pictogramas en escalas. Otro punto muy relevante en este momento de planificación son las características principales de nuestra estrategia recolecto, clasifico e interpreto. Y en ese sentido, pues, es necesario resaltar la importancia de esta característica principal, como lo es involucrar la potenciación de las competencias lógicos-matemáticas. De la misma manera, proporciona la proposición del pensamiento crítico y reflexivo por medio de una estrategia pedagógica con herramientas virtuales y presenciales que ayuden a la potenciación de las capacidades de nuestros educandos. Y por último, pues generar espacios para que nuestros educandos puedan potenciar sus capacidades a través de la aplicación de tablas de frecuencias y de gráficos. De la misma manera, esa estrategia de evaluación tiene un enfoque formativo, ya que busca desarrollar competencias, habilidades y destrezas de manera general en el grupo, por lo cual el número de participantes en el mismo puede ser considerado ilimitado, pues dentro de este enfoque colaborativo también se busca trabajar de manera cooperativa.
presentación de la estrategia en enseñanza-aprendizaje en el momento de ejecución. En esta parte se describirán las actividades que realizará el docente y el estudiante durante la implementación de la estrategia. En cuanto al docente, previamente revisará el aplicativo Contenidos para aprender de la página Colombia Aprende. En él seleccionará el tema a desarrollar dentro de la estrategia, teniendo en cuenta el aprendizaje que deben mejorar los estudiantes. Luego, debe cerciorarse que el tema permita al estudiante tomar datos de diferentes fuentes y permita fortalecer el pensamiento aleatorio. Por último, revisar los videos que le ayudarán a complementar el tema y preparar todos los recursos que se emplearán dentro de la estrategia como tabletas, portátil, videobeam, audio, etc. El docente previamente también asignará una tableta a cada estudiante y elaborará un material impreso que el estudiante llevará a casa para fortalecer lo aprendido. En esta parte, el estudiante solo tomará y revisará el funcionamiento de la tableta que le es asignada. Para el inicio, el docente genera una actividad de exploración donde se interactúa con el aplicativo para familiarizar al estudiante con el mismo. Luego se especifica al estudiante la tarea a realizar, las instrucciones que debe seguir para realizar la actividad. Dentro de las instrucciones para la actividad explica el problema a resolver, haciendo énfasis en la importancia de seleccionar, clasificar y organizar la información para el logro del objetivo de aprendizaje. En esta etapa, el estudiante interactúa con la interfaz del aplicativo por medio de las instrucciones dadas por el docente. Revisa los materiales que han sido dispuestos para realizar la actividad y en caso de tener dudas, levanta la mano y se la comunica al docente. Después de la actividad de exploración, de revisión del material que se va a desarrollar durante la clase y de despejar algunas dudas, se pasa al desarrollo de la misma. El docente comienza con la proyección de un video que ambiente a los estudiantes al tema que se va a trabajar. Luego de ello, se comparte una actividad lúdica en línea que va a permitir fortalecer lo observado en el video. Recuerda nuevamente las instrucciones para el ingreso al aplicativo, contenidos para aprender y las actividades que deben desarrollar los estudiantes. Luego, nuevamente, fortalece con otras actividades lúdicas y resuelve las dudas que le puedan surgir a los estudiantes. Para el caso del estudiante, va a observar atentamente el video introductorio que va a ser proyectado por el docente, participa activamente en la actividad lúdica para fortalecer el tema, realiza las actividades del aplicativo de acuerdo con las instrucciones dadas por el docente. Para el momento del cierre, el docente va a ir revisando a los estudiantes las actividades desarrolladas en clase dentro del aplicativo. Informa al estudiante la finalización de la actividad y entrega un material impreso que será desarrollado en casa como una explicación que se le debe realizar. Es decir, el docente entrega el material impreso y le explica brevemente al estudiante la actividad que debe realizar dentro de él. En cuanto al estudiante, muestra las actividades desarrolladas en clase y recibe el material impreso que debe ser desarrollado para la casa. Posteriormente, el docente evalúa el material impreso desarrollado por el estudiante en casa
y realiza las observaciones de ser necesario y otorga una calificación sumativa. Y en cuanto al estudiante, su deber es entregar el material que ha sido llevado a casa. La estrategia tiene un tiempo sugerido de 2 horas de clase, es decir, 120 minutos. Algunas de las referencias utilizadas las miramos aquí. Para el aplicativo, allí dejamos el link, y para alguna de las actividades lúdicas utilizadas dentro de la estrategia, también facilitamos los links para que puedan ser visitados. A continuación observamos algunas de las actividades que se deben desarrollar dentro de la estrategia. Aquí observamos la página principal del aplicativo Contenidos para Aprender de la página Colombia Aprende, y aquí algunas de las actividades contenidos dentro del mismo. Esta es alguna de las actividades lúdicas que implementará el docente dentro de la clase. En ella, el estudiante debe colocar el color correspondiente a cada animal. Luego, colocar los totales y al final, y esta información llevarla a una tabla. En esta otra actividad para desarrollar en casa, el estudiante debe observar cada uno de los medios de transporte, hacer el conteo y luego llevar esa información a la tabla. Después de elaborar la tabla, deberá realizar el respectivo diagrama de barras, coloreando según las cantidades que encontró de cada uno de los objetos. Y esta otra actividad que se trabaja en línea también dentro del desarrollo de la clase, se le muestra al estudiante la información en un diagrama de barras y él deberá interpretarlo y sacar los valores o resultados teniendo en cuenta las gráficas y las cantidades observadas en la gráfica de barras. Ahora observaremos las rúbricas de evaluación elaboradas para la estrategia. Las rúbricas de evaluación son instrumentos de medición en el que se establecen criterios y estándares por niveles mediante la disposición de escalas. Esto nos va a permitir facilitar la calificación del desempeño del estudiante, establecer los criterios bajo los cuales se evalúa al estudiante y determinar el desempeño de los estudiantes en tareas específicas. En cuanto a nuestra rúbrica de evaluación de nuestra estrategia, recolecto, clasifico e interpreto del área de matemáticas del grado tercero del nivel de básica primaria en el tema clasificar y ordenar datos, hemos dispuesto 4 niveles de desempeño: superior, alto, básico y bajo. Y se establecieron unos criterios de evaluación, cada uno con un porcentaje para llegar a la calificación final. Dentro de los criterios tenemos clasificación de datos, desempeño en clase durante el desarrollo del tema, organización de la información, participación y entrega del material impreso. En cada uno de estos criterios hemos hecho un descriptor teniendo en cuenta el nivel de desempeño en el que se encuentra el estudiante. Por ejemplo, en el primer criterio de evaluación, clasificación de datos, para el nivel superior, el estudiante debe cumplir con el siguiente descriptor. Clasifica con gran facilidad datos de acuerdo con algunas características utilizando tablas de frecuencias. Para el nivel de alto, ya el estudiante clasifica datos de acuerdo con algunas características. En el nivel de básico, clasifica algunos datos de acuerdo con algunas características utilizando las tablas de frecuencia, y en el nivel de bajo, los datos no se encuentran clasificados, es decir, el estudiante
no puede clasificar los datos, tiene dificultades de acuerdo con las características dadas y le es difícil utilizar la tabla de frecuencia. Así, para cada uno de los criterios de evaluación, hicimos un descriptor teniendo en cuenta el desempeño en cada uno de ellos. A continuación, se describirá los niveles de desempeño con los cuales se calificará esta actividad teniendo en cuenta el Decreto 1290 de abril 16 del 2009. En esta presentación observamos que tenemos 4 desempeños. Bajo, que va del 1 al 59, básico, que va del 60 al 79, alto, del 80 al 89 y el superior del 90 al 100. En el bajo, es donde el estudiante no logra alcanzar o superar los desempeños necesarios y necesitará un mayor esfuerzo o dedicación. El básico, donde el estudiante alcanza los objetivos necesarios en relación a una temática, de manera como muy superficial. El alto lo vemos como con un mayor esfuerzo, es decir, cuando el estudiante alcanza un desempeño con mayor satisfacción, pero aún le falta un poquito más, y superior, que sería donde el estudiante alcanza los objetivos de manera muy satisfactoria. Tabla número 5. En esta tabla el estudiante va a hacer su autoevaluación. Aquí va a encontrar los desempeños de bajo, los desempeños de básico, alto o superior. En esta autoevaluación el desempeño va a ver cómo se desenvolvió en la materia. Hay ítems como para él evaluarse. Entonces en él podemos ver si él se ha comprometido en las clases, si ha tenido buena actitud, si se ha esforzado en las diferentes actividades, si ha aprovechado el tiempo, si es exigente consigo mismo, si se siente satisfecho con sus actividades o si ha cumplido con todos los trabajos que tiene que realizar, entre otras. En la tabla 6 buscamos resaltar un poco el enfoque del proceso evaluativo, pero de una manera un poco divergente, como es la coevaluación, donde de una manera dinámica un estudiante tiene la capacidad y la competencia para poder evaluar a otro y de esa manera en pares académicos poder retroalimentar y ayudar a construir un aprendizaje que sea significativo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta entonces que la coevaluación es el proceso de la evaluación por el cual son los compañeros y compañeras de clases quienes se evalúan entre sí, buscamos entonces explicar el sentido y el objeto de la coevaluación, como el desarrollo de inteligencia intrapersonal, el manejo adecuado de los procedimientos de la evaluación y las estrategias del feedback. Así las cosas, explicamos entonces esta rúbrica de coevaluación que se ha diseñado en este proceso que tiene como una temática el enfoque matemático de recolecto, clasifico e interpreto, para lo cual existen unos niveles de desempeños que evidentemente tienen una valoración numérica y existen unos criterios de evaluación que básicamente se encargan de definir los porcentajes. En cuanto a los niveles de desempeños, identificamos un nivel que va desde superior hasta abajo. En ese orden, el nivel superior lleva un promedio cuantitativo de 100 a 90%, el nivel alto lleva un promedio cuantitativo de 89 a 80%, nivel básico, promedio cuantitativo de 79 a 60%, y por último el nivel bajo con un promedio cuantitativo de 59 a 10%. Por otro lado, pues dentro de esta rúbrica de la coevaluación que estamos aplicando en este proceso de recolecto, clasifico e interpreto, encontramos unos criterios bastante específicos. Por ejemplo, respetar las participaciones de los compañeros y fomentar esa actitud de empatía.
igualmente si el educando cumple con las tareas en el tiempo y la forma, asimismo si participa de manera constante y aporta conocimientos a las discusiones de la clase. Por otro lado, se tiene un criterio muy presente y es con relación a las debidas entregas de sus trabajos y que esos cumplan con las normas ortográficas y un adecuado uso de la sintaxis. De la misma manera, se verifica si el estudiante entrega los trabajos y tareas con una excelente calidad, demostrando capacidad de síntesis, análisis y presentación de conclusiones. Asimismo, se verifica si el estudiante representa e interpreta de manera correcta el conjunto de datos de un diagrama de barras, esto teniendo en cuenta la valoración cognitiva del proceso que está adelantando el estudiante. Y por último, se verifica si el estudiante logró leer e interpretar una información contenida en tablas de frecuencias, gráficos de barras y o pictogramas con escalas para formar y resolver preguntas en situaciones de su entorno. Esto teniendo en cuenta pues la temática que se está desarrollando en la asignatura de matemáticas para grado tercero, con el enfoque de recolecto, clasifico e interpreto. Concluimos entonces resaltando la importancia de la evaluación en cada uno de los procesos formativos de nuestro quehacer docente y en ese proceso también de adquisición del conocimiento para nuestros educandos. De tal manera entonces que se puede ofrecer por medio de estas diferentes herramientas evaluativas, ya sea con el acompañamiento de la tecnología de la información en las comunicaciones y en un esquema más presencial con el apoyo de las herramientas lúdico-pedagógicas, la posibilidad de fortalecer y consolidar los aprendizajes de nuestros educandos, así como cumplir los logros o los objetivos y propósitos en cualquier campo de estudio. Entonces, pues, la evaluación es una actividad continua que nos lleva al mejoramiento del índice sintético de la calidad y al mejoramiento de los procesos educativos.